Salmos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Note usted, el salmista hace énfasis en que aquel hombre o aquel varón que no anduvo en consejo de malos, aquel que no se prestó para dejarse arrastrar por las corrientes de este mundo, aquel que no se prestó para las prácticas de este mundo, aquel es bienaventurado. Y el detalle que hace allí el salmista es que no anduvo en consejo de malos, tampoco estuvo en camino de pecadores y tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores. Es decir, se ha cuidado, se ha preservado, se ha apartado para la gloria de su Dios, de su Señor. En primera instancia o como prioridad, este salmo está destacando la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también está destacando a los que han sido lavados, redimidos por la sangre del Señor Jesús, aquellos que han sido rescatados del fango y que caminan en nueva vida. A ellos está haciendo referencia también aquí el salmista. Y qué precioso esto, porque dice, no anduvieron en consejo de malos. Queridos hermanos, todos en esta tierra tenemos gente conocida, gente con la que nos relacionamos. Pero mire usted que el salmista está diciendo que es bienaventurado el que no se deja arrastrar por las prácticas de este mundo. Es decir, aquel que no se sentó con los compañeros, los amigos, para seguir los consejos negativos de ellos. Hermanos amados, todos nuestros amigos saben hablar, nuestros amigos saben comunicar cosas. Y cada quien quiere sobresalir en una reunión con el fin o el objetivo de que no se torne aburrida la reunión y que todos estén allí en un momento muy bonito. Pero depende de todos nosotros que marquemos una diferencia, siendo que nosotros somos la luz de este mundo. Los amigos que tengamos tendrán prácticas, costumbres totalmente diferentes, pero nosotros servimos al Dios Todopoderoso. Y estos son los bienaventurados, aquellos que no anduvieron en consejo de malos. Es posible que los amigos o que los compañeros estén proponiendo hacer algo que va contra la voluntad de Dios. Y usted, como redimido por Cristo, ni siquiera tiene que pensarlo. Ni siquiera tiene que decir, déjeme ver, déjeme pensar, lo voy a analizar. Si usted ve que es algo que atenta contra lo que Dios ha establecido en su palabra, dice la Sagrada Escritura, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Esto de bienaventurado quiere decir dichosos los que no anduvieron en consejos de malos, afortunados los que no anduvieron en consejos de malos. ¿Por qué son dichosos o afortunados estos que no anduvieron en consejos de malos? Porque han ganado la aprobación y la bendición del Dios Todopoderoso. Ahora, es importante destacar, los que no andan en consejos de malos, los que no se sientan en sillas de escarnecedores, los que no caminan en caminos de pecadores, es porque son nuevas criaturas, porque fueron redimidos por Cristo. Por eso ya no andan en la vieja práctica o en la vieja vida. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Recuerda usted lo que dijo el apóstol Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El hombre que ha nacido de nuevo
se va a santificar más cada día. Se va a consagrar más para el Señor cada día. Va a vivir en plena comunión e intimidad con su Señor, con su Redentor, con su Salvador. Constantemente, todos los días. Yo quisiera que usted me diga unos 2 o 3 ejemplos de cómo nosotros estamos viviendo en plena comunión con Dios. Alguien dígame, por favor, un primer ejemplo. ¿Cómo es que el creyente o el que nació de nuevo está viviendo en plena comunión con Dios? ¿De qué manera demuestra eso? Sí, viviendo conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo demostramos que estamos viviendo conforme a la palabra del Señor? 1, el cristiano, el que nació de nuevo, sabe orar. ¿Qué sabe hacer? Orar. El que nació de nuevo, el cristiano, sabe que tiene que congregar, se congrega. El que nació de nuevo sabe que tiene que estudiar las Sagradas Escrituras, estudia la palabra de Dios. Esto el salmista lo está destacando de manera muy enfática con estas palabras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En esto yo quiero hacer mucho énfasis. ¿En dónde está su delicia? ¿En dónde está su meditación? ¿En qué cosa? En la ley del Señor. Puede haber mucho oro, mucha plata, pero nada puede reemplazar la palabra de Dios. Nada puede reemplazar a la ley del Señor. El deleite en cada uno de nosotros debe ser las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Mejor me es la ley de tu boca, mejor me es tu palabra, mejor es para mí tus mandamientos, tus escrituras, que millares de oro y plata. ¿Puede usted opinar, decir exactamente lo mismo con el salmista? Si usted puede decir lo mismo con el salmista, el negocio quedará hasta segunda orden, hasta que me desocupe. Lo primero, el culto, la palabra de Dios, me voy a servir al Señor. En Salmos capítulo 119, verso 92, el salmista dice así, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Las aflicciones, las pruebas, las dificultades las enfrentan los evangélicos y los que no son evangélicos. Todo el mundo enfrenta dificultades, aflicciones, todos. Pero cómo me encanta lo que termina de decir aquí el salmista. El salmista dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, es decir, si yo no hubiera dedicado tiempo para estudiar tu palabra, si yo no hubiera dedicado tiempo para deleitarme en el estudio de tu palabra, el momento en el que yo estoy pasando la aflicción no hubiera soportado, me hubiera muerto. ¿Y por qué se hubiera muerto? Porque no conocía la palabra de Dios. ¿Verdad que cuando atravesamos la prueba parece que Dios se ha ido demasiado lejos de nosotros? ¿Verdad que cuando atravesamos la prueba parece que no está Él con nosotros? Parece que no nos responde. Estamos como desamparados. Pero el conocimiento de la palabra, el conocimiento de las Escrituras nos dice, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, no estás solo, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo. Así no me sientas, así no sientas corrientazos, así no sientas cosquilleos en tu cuerpo, así no sientas que se despeluca tu cuerpo, así no sientas que vibras, que tiemblas, no importa. La Escritura dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si la Escritura lo dice, es porque Él está con nosotros. Él está con sus hijos. Él está con los que redimió, con los que alcanzó, con su amor incomparable, con su amor infinito. Por lo tanto,
en el momento de verano, almacena alimento para que cuando venga el tiempo de invierno puedas estar tranquilo con mucho abasto. ¿Cuál es el tiempo de verano? Cuando las cosas van bonito, cuando hay bonanza. Cuando las cosas están difíciles, que vienen las aflicciones, las pruebas y que uno llora, que uno se desespera, que no sabe qué hacer, ese es el tiempo del invierno. Cuando llega ese tiempo, usted tiene suficiente abasto, tiene suficiente palabra en su vida, en su espíritu, en su mente, en su corazón. Y nada ni nadie lo podrá mover de la roca que se llama Jesucristo. Si usted no tiene conocimiento y de repente el negocio está quebrando y va para abajo, como no tiene conocimiento de la palabra de Dios, aparece por ahí un compadre, un tío, un amigo de infancia o de colegio y se encuentra con usted y le dice: pero no te preocupes, yo tengo un amigo acá en tal parte que sabe curar, que sabe hacer secretos para que triunfes. A lo mejor te botaron tierra de muerto en el negocio, a lo mejor te botaron sal en el negocio, a lo mejor te hicieron algún daño, alguna brujería. No pierdes nada con llevar una foto, con ir a consultar, no pierdes nada. Si la persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios, si no se ha deleitado en la ley del Señor, si la ley del Señor no ha sido su delicia y no dedicó tiempo para estudiar la palabra del Señor, lo que va a decir es: puede ser, a la final la brujería existe y entonces voy a ver qué pasa, para ver si es que me curan, para ver si es que me cambian este destino o esta suerte que voy llevando. ¿Quién hace eso? Aquel que no tiene conocimiento del Señor, aquel que no se ha deleitado en las Escrituras, aquel que no estudia la palabra de Dios. Pero aquel que sí se ha deleitado en la palabra del Señor, aquel que ha dedicado tiempo para estudiar las Escrituras, cuando vienen esos momentos de aflicción, esos momentos difíciles, sabe cómo tiene que actuar, sabe cómo tiene que proceder, sabe cómo tiene que enfrentar esa circunstancia. Debemos doblar nuestras rodillas, conversar con Dios, depositar en las manos de Dios esa carga, ese problema, esa dificultad, pedirle a Dios auxilio, ayuda y continuar adelante sin claudicar, sin pensar: entonces me iré a hacer curar, o llevaré una prenda mía, o me iré para ver si es que me ayudan y bendicen el negocio porque estoy mal. No, el que nació de nuevo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Él estará contigo en todo momento, en todo tiempo. Ustedes saben quién es Job, ¿verdad? Job es el hombre que atravesó pruebas demasiado grandes, aflicciones demasiado fuertes. Y mire cómo dice Job en el capítulo 23, verso 12: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Para ir a dormir, ahí estaba la palabra del Señor. Para levantarse, ahí estaba la palabra del Señor. Para comer, ahí estaba la palabra del Señor. Y cuando tenía momentos de aflicción, momentos difíciles, ahí estaba la palabra del Señor. En todo momento, en todo tiempo. Job experimentó dolor, amargura, pero a pesar de todo, él se mantuvo íntegro y él dice así: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Cuando se murieron mis hijos, yo seguí creyendo en el Señor. Cuando se murió el sembrío, seguí creyendo en el Señor. Cuando las tierras se destruyeron, seguí creyendo en el Señor. Cuando se murió el ganado, seguí creyendo en el Señor. Yo me mantuve firmes, me mantuve estable, sólido, sirviendo al Señor. Cuando mi mujer se acercó para renegar y decirme que me muera, continué firmes en el Señor. No claudiqué en ningún momento. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, dice Job. En Jeremías capítulo 15, verso 16, el profeta dice así:
Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Se deleitó en las Escrituras, se gozó con las Escrituras, disfrutó las Escrituras. Salmos capítulo 119, verso 34 dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Cómo es la meditación en el Señor para este salmista? Es dulce, sabroso, delicioso. ¿Puede usted decir lo mismo? En el Salmo 119, desde el versículo 97 al 99, dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cuántas horas al día él medita en el Señor? Todo el tiempo, en todo momento, en todo instante. Las mujercitas están cocinando y están meditando en el Señor. Están barriendo y están meditando en el Señor. Están en su trabajo y están meditando en el Señor. Los hombres en todo tiempo, en todo momento, están meditando en el Señor. ¿Puede usted decir así como el salmista? Oh, cuánto amo yo su ley, cuánto amo yo su ley. Cuando dice la ley, está refiriéndose a las Sagradas Escrituras. Oh, cuánto amo yo tu palabra, cuánto amo yo las Escrituras. Usted puede decir eso. Josué capítulo 1, verso 8, le dice el Señor a ese siervo de Dios, a Josué, le dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo se tiene que apartar de la boca de este siervo de Dios la ley? ¿Cuándo se tiene que apartar? Nunca. Hermano, nosotros tenemos un defecto. La Biblia la tomamos para ir al culto, regresamos a la casa, la dejamos ahí guardada hasta el siguiente culto. Y créanme, no se trata de cultura, no es cuestión de cultura, porque el mandamiento, la orden del Señor, lo que yo estoy viendo aquí, lo que estamos leyendo, es que tenemos que meditar en la palabra del Señor, tenemos que deleitarnos en las Escrituras, sí o sí. No está bien pensar, bueno, que medite el pastor en las Escrituras, para eso él es el pastor, porque él tiene que predicarnos, pero yo no, él es el que tiene que enseñarnos, el que medite. No, todo hijo de Dios, aquel que nació de nuevo, debe meditar en las Escrituras. La orden del Señor para este siervo es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo alguien puede guardar todo lo que en el libro del Señor están escritas si no lee? Lo que no se conoce no se puede guardar. Para poderlo guardar, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras.
Por otra parte, ahí mismo donde nosotros ya dimos lectura, el salmista dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese hombre que está plantado en Cristo Jesús, aquel será como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Es decir, no se muere, estará vivo, se mantendrá vivo, vigente todos los días. Frondoso, verde, dando fruto todos los días. ¿Quién es esa corriente de agua viva? ¿Quién es esa corriente de donde las raíces de ese árbol están bebiendo de esa agua? ¿Quién es esa corriente de agua? El Señor. Ahora, mire lo que dice el verso 4. No así los malos, esto es todo lo contrario, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice el salmista que los malos serán como el tamo. ¿Qué es el tamo? Las mujercitas que preparan el arroz saben que ahí sabe salir cascaritas de arroz. Esa cascarita del arroz que está vacía, sin el grano de arroz, solo está la cascarita, ese es el tamo del que habla la Biblia. Y el tamo no sirve para alimentar a nadie. El tamo sirve para ser echado a la candela. Y el tamo con un pequeño viento vuela lejos. El tamo, el grano no, el grano cae, no se va, no vuela, y el grano sirve para alimentar. Dice aquí el salmista que el malo, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha sido lavado por la sangre de Jesús, aquel que no se ha rendido a los pies de Cristo, dice el salmista que aquel es como tamo. Luego dice allí que esos malos no se levantarán en el juicio. Es decir, lo único para lo que servirán será para ser echados al fuego eterno, a quemarse como tamo, como paja. Por lo tanto, son bienaventurados los que no se han sentado en sillas de escarnecedores. Ellos son bienaventurados. Son bienaventurados aquellos que no estuvieron en camino de pecadores. Son bienaventurados los que no anduvieron en consejos de malos. Ellos son bienaventurados. Pero no así los malos, que serán como el tamo, que la corriente los lleva para doquiera, y al mismo tiempo no se levantarán los malos en el juicio. Hermano, recuérdeme usted, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Si la Sagrada Escritura dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, no prosperarán, no saldrán adelante, no triunfarán aquellos, a lo que se está refiriendo es, ellos no alcanzarán salvación, no alcanzarán vida eterna. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 7, del verso 13 al 14, exhorta y dice a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es por eso que el Señor Jesucristo dice: entren, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Queridos hermanos, un día tenemos que presentarnos delante del Señor. Y los pecadores no se pondrán de pie en la congregación de los santos.
Un día tendremos que presentarnos delante del Señor para dar cuentas. Y los que no se deleitaron en la palabra del Señor, los que no estudiaron, los que no vivieron conforme a la palabra del Señor, los que no han nacido de nuevo, no se podrán poner de pie en la congregación de los santos. Y en el juicio que el Señor hará, en el juicio universal, en el juicio que hará ante todos, en ese juicio, lo único que escuchará ese pecador es: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. He ahí la razón por la que el salmista exhorta de manera enfática: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermano, deleítate estudiando las Sagradas Escrituras, y que el estudio de las Escrituras no sea una vez a la semana, que el estudio de las Escrituras sea todos los días, y que el estudio de las Escrituras pueda ser su mayor meditación. Más que la plata, búsquelo, más que el oro. Dele tiempo a las Escrituras más que a la comida, más que al paseo, más que al trabajo, más que a cualquier cosa. Dele tiempo a las Escrituras. Querido hermano, usted compra una Biblia que vale $35, $40, depende el material, el papel, y que la compre solamente para llevarla al culto y llevarla a la casa y dejarla ahí guardadita y no la estudia. Hermano amado, usted está haciendo la peor necedad que pueda existir, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Lo bueno es estudiar las Sagradas Escrituras. Tiene que hacerlo. Estudie la palabra de Dios. Deléitese en la palabra del Señor. Disfrute la palabra de Dios. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Y si desea escribir al WhatsApp, marque el número 098 29 77 73 8. Y si escribe de otro país que no sea Ecuador, anteponga el número 00593. Recuerde suscribirse y activar la campanita de notificaciones en Facebook y YouTube. Encuéntrenos con el nombre Iglesia Bíblica Estandarte de la Verdad, o en su defecto, con el nombre Darling Marcillo Flores. Somos la Iglesia Bíblica Confesional Estandarte de la Verdad, y con amor profundo difundimos la palabra de Dios desde el Cantón Puerto López, República de Ecuador. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.